Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy es lunes 17 de junio de 2024. Estamos en el penúltimo encuentro sincrónico del curso de módulos y paradigmas de programación de la maestría en computación para el desarrollo de aplicaciones inteligentes, semestre 2024-1, Universidad del Valle. Voy a compartirles mi pantalla para contarles dónde vamos. Bueno, jóvenes, de acuerdo a nuestro programa, ya hicimos la introducción, ya hicimos todas las actividades de preparación, la gran idea 1, la gran idea 2, que es el paradigma declarativo, la gran idea 3, que es el paradigma concurrente declarativo, la gran idea 4, que es el modelo de programación con estado. Hasta ahí la mayoría va al día. Está el quinto, que es el de programación por paso de mensajes. Ahí todavía me faltan como 5 entregas. En estado también me faltan como 4 o 3 entregas. En el declarativa me faltan entregas, y en todos me faltan entregas, pero en este me falta 1, en este me faltan 2, creo, en este me faltan 3 o 4, en este me faltan como 4, y en paso de mensajes también me faltan, no, en estado me faltan como 3, y no, como 4, y en paso de mensajes también me faltan como 5. En el de objetos todavía no es la entrega es para, ya miramos, para cuándo es que es la entrega de objetos. El miércoles, Entonces, creo. voy a entrar aquí a mirar cronograma. Entonces, según el cronograma, estamos por aquí en esto entre el 13 de junio y el 19 de junio. O sea, el 19 de junio, que es el miércoles, efectivamente es la entrega del taller, o la esperada. Y nos queda reunirnos el 20 de junio para la evaluación de conocimientos, final de conocimientos generales. ¿En qué consiste esa evaluación? Pues es muy parecida para los que hicieron la inicial. Es muy parecida, solamente que ahora con el recorrido de estos 9 semanas, pues deberían poder contestar eso mucho más fluidamente y mucho más fácilmente. Esa es la evaluación final. Ella va a ser el próximo jueves a las 6:30 de la tarde. Nos vemos aquí en esta misma sala, y de 6:30 a 8:30 yo estoy con ustedes y les digo la clave. Los que no lo hagan en ese espacio, pues lo harán en otro espacio, pero ese día conocerán la clave y todo eso para poder hacerlo. ¿Listo? Ya hoy me puse al día con casi todo lo que yo debía, solo me falta evaluar un taller de una persona. De resto, todos los que me han enviado ya los he evaluado. Recuerden que para los talleres es bueno que lean la rúbrica para que sepan qué cosas deben poner en el informe, porque a veces me envían solo código sin nada, y en el informe, en la rúbrica, dice que la persona sabe que es un invariante o sabe que son las iteraciones, los estados, no sé qué, pero si a mí no me dicen nada con el solo código, para mí eso no significa que sepan esas cosas. Entonces, en la rúbrica me toca poner la evaluación en donde dice, bueno, sí le corren las cosas, pero no me sabe decir estados y esas cosas, por ejemplo, en el de estado. Entonces, léanse bien la rúbrica antes de subir los talleres para saber que si hay algo que no puedo contestar con el solo código, ustedes hagan el esfuerzo de poner en el taller, en el punto S, alguna explicación que me permita a mí saber que eso sí lo dominan, digamos. Bueno, esa es la única indicación que me falta. Hoy entonces estamos a puertas del último quiz, que es sobre el paradigma de programación orientada a objetos. Y el paradigma de programación orientada a objetos que vieron en los videos, entonces, en síntesis, les dice que el paradigma de programación orientada a objetos no tiene nada más que lo que tiene el paradigma de programación con estado. Es decir, que el paradigma de programación con estado es suficiente
para trabajar orientado a objeto. No necesitamos ni un concepto más, solamente necesitamos declarativo más celdas para trabajar orientado a objeto. Pero entonces, ¿por qué este paradigma lo ponemos como un paradigma? Porque se volvió como el estilo de programación más utilizado en el mundo para desarrollar software, sobre todo por efectos de lo que llamamos la reutilización de código, porque como hay tanto código en el mundo, entonces hoy en día se reutiliza muchísimo código, y la mejor manera de reutilizar el código, o más disciplinada, una disciplina muy buena para utilizar el código, es la programación orientada a objetos. Entonces, en estos videos lo que hay es cuáles son los principios de la programación orientada a objetos. Pero el principio es que programar con objetos es programar con datos en forma de objetos los objetos tienen un estado, y se pueden utilizar muchos métodos para diferentes tipos de objetos, lo llaman polimorfismo, y los objetos se crean a partir de cosas ya creadas, y el mecanismo para crear objetos a partir de cosas ya creadas se llama la herencia. Y esos son básicamente los conceptos, pero no son conceptos de programación que vamos a meter al lenguaje núcleo, sino que son más bien, vamos a meter abstracciones lingüísticas en el lenguaje núcleo. ¿Sí? ¿Qué abstracciones lingüísticas vamos a meter? Vamos a meter la abstracción lingüística de las clases. Y vamos a crear objetos a partir de clases, y eso es lo nuevo. Pero ninguna de esas dos abstracciones, ni las clases, ni la creación de objetos a partir de clases, para ninguna de ellas se necesita ningún concepto diferente a los que ya existían en la programación declarativa más estado, o sea, en el programa de programación con estado. Entonces, el concepto, digamos, que hace que todo esto aparezca es la herencia, es el concepto más importante, que aparece para reducir el problema de duplicación de código, y para estructurar las relaciones que hay entre los datos, y esto depende de esto, o esto está relacionado con esto. Y entonces, la idea es que las abstracciones heredan de otras, ¿cierto? Entonces, cuando uno hereda de otro, tiene las mismas funcionalidades del otro, pero puede tener algunas extensiones y algunas modificaciones. O sea, uno puede heredar y decir, pero yo hago algo más, o uno puede heredar y decir, pero yo no hago eso así, sino que lo hago así. O sea, puede modificar las cosas como se hacían, o puede hacer más cosas de las que se hacían en lo que hereda. Y uno solo especifica qué es lo nuevo. O sea, yo heredo de tal y no hago esto igual que esto, y las cosas nuevas son estas, pero no tengo que decir las cosas viejas. Entonces, si las cosas viejas son 80, esas pueden quedar allí sin necesidad de que yo las diga. Y a esa manera, o a ese mecanismo, para que yo defina qué es lo nuevo en una clase, se le denomina, qué es lo nuevo de una abstracción de datos, se le denomina una clase. Y eso es todo lo que es programación orientada a objetos, ¿cierto? Entonces, en esto lo que vamos a decir es cómo se define una clase, entonces que si es un concepto nuevo o no, es una abstracción lingüística, y cómo se demuestra que es una abstracción lingüística. Se demuestra en los siguientes videos, en los que hablan del modelo orientado a objeto. Y entonces, en ese modelo orientado a objeto, lo primero que se define es esa abstracción lingüística que se llama clase, y entonces terminamos diciendo que una clase no es más que un registro. Una clase no es más que un registro que tiene un campo que dice quiénes son los atributos, y un campo que tiene quiénes son los métodos y cómo se implementan esos métodos. Eso es una clase. Una clase es una estructura de datos que contiene los nombres de los atributos, no sus valores, porque los valores de los atributos están en las instancias de las clases, que son los objetos. Entonces, una clase tiene cuáles son los atributos de los objetos de esa clase, y tiene cuáles son los métodos y cómo se implementan los métodos que se le aplican a los objetos de esa clase. Y esa estructura de datos, que es en nuestro caso un registro con esas cosas, se le llama una clase.
O sea que realmente una clase no es más que un registro que guarda los nombres de los métodos y que guarda los nombres de los atributos y que guarda los nombres de los métodos y cómo y la implementación de los métodos. Eso es o sea que una clase es un ejemplo de una estructura, ¿cómo es que se llama? De una estructura embebida, en la que yo embebo procedimientos y embebo valores. Eso es una clase. Y luego de que una clase lo asociamos a eso, entonces asocian que es un new. Entonces, un new es crear un objeto, pero ¿qué es un objeto? Un objeto va a ser un procedimiento. O sea, un objeto es un procedimiento que recibe mensajes. Eso es un objeto. Un objeto es un procedimiento que recibe mensajes y cada que recibe un mensaje, entonces él sabe a cuál método llamar, con qué argumentos llamar. Porque en la clase están guardados los métodos. Eso es la orientación a objetos. Es el mecanismo para crear objetos. Entonces, ¿qué es un objeto? Un objeto no va a ser más que un procedimiento que procesa mensajes. O sea, esa idea de que los objetos son procesadores de mensajes se implementa con procedimientos. ¿Y qué mensajes procesan los objetos? Pues los mensajes asociados a los métodos de sus clases. Entonces, si la clase tiene 5 métodos, procesará 5 tipos de mensajes. Y uno le puede invocar a ese objeto, pues cualquiera de esos métodos, en principio. En principio digo porque después va a haber cosas de métodos públicos, métodos privados y cosas de ese estilo, pero en principio, si son públicos, si una clase tiene 5 métodos, los objetos de la clase tienen 5 métodos para invocar sobre ellos. Y eso es. Formalmente, entonces, hay toda una sintaxis para hablar de clases y esas cosas, pero recuerden que esto no es más que una abstracción lingüística, como eran las funciones. O sea que todo esto finalmente termina codificado en términos de cosas así, fíjense que esto es programación declarativa con estado. ¿Por qué con estado? Porque cada atributo va a tener asociada una celda. Cada atributo va a tener asociada una celda. O sea que nuestros objetos son procedimientos que tienen internamente unas celdas que son sus atributos. Y en esas celdas va guardando su estado. Por eso decimos que la programación orientada a objetos no es más que programación declarativa con estado explícito. Ya luego lo que hay aquí es ejemplos de cómo se crean clases, que las clases tienen, que las instancias de las clases son objetos, que los objetos se crean con un new, todas esas cosas que ustedes ya sabían en genérico de los otros lenguajes de programación que manejan, y pues que aquí no es diferente, y que en las clases entonces hay atributos, hay métodos, hay unas palabras reservadas que dicen sobre si es ciertas propiedades, si es una clase abstracta o si es una clase concreta o si es una clase final. Todos esos conceptos aparecen aquí, pero aparecen en el contexto de la programación con estado, con esta abstracción lingüística, ¿cierto? Y se habla de los atributos y que los atributos aquí, bueno, los atributos terminan teniendo la posibilidad de ser públicos o privados y que la manera de hacer atributos privados aquí es implementándolos con variables declarativas. Pero en cualquier lenguaje, en todo objeto hay atributos públicos y privados. Solo que lo que muestran aquí es cómo se implementa lo de público y lo privado en OZ. Y los objetos se ven como mensajes. Entonces, cuando uno dice que el método se llama foo, no sé qué, aquí lo que estoy diciendo es cuál es el patrón con el que tienen que llamar mis mensajes, ¿cierto? Y bueno, hay sintaxis ahí de eso, pero que no la usamos mucho durante los ejercicios de los talleres. Lo importante es entender lo que les acabo de decir. Cuando uno crea una abstracción, una clase, la puede crear de la nada, se llaman abstracciones de datos completas. Abstracciones de datos completas. Y cuando uno crea, y entonces tiene que decir cuáles son sus métodos, cuáles son sus atributos, pero hay otra forma de crear abstracciones de datos o clases, que es a partir de
otras clases que ya existen, y ahí es donde aparece la herencia. Entonces la herencia no es más que una manera de decir qué puedo heredar, qué puedo coger de otras clases y construir a partir de allí. Entonces, típicamente todos los lenguajes de programación que utilizan orientación a objeto arman una relación de herencia que dice cuál clase es superclase de quién o cuál clase es subclase de quién, que ser subclase significa yo heredé de ella, ser superclase significa ellas heredaron de mí. Y una clase que hereda de otra puede hacer dos cosas, o extenderla, hacer más métodos, o cambiar los métodos que heredó para que funcionen de otra manera, y entonces eso crea una relación que se llama relación de anulación. Cuando yo cambio en una clase un método que funcionaba de una manera, estoy anulando cómo funcionaba el método antes. Entonces, por eso se llama una relación de anulación. Y esa relación de anulación trae problemas cuando se hace la herencia, porque la herencia a veces se hace sencilla, simple, o sea, que uno puede heredar de una sola clase, o hay veces que nos ofrecen herencia múltiple, que se puede heredar de varias clases. Pero cuando uno hereda de varias clases, tiene este problema, que si esta clase C heredó de A y de B, A heredó de A1 y B heredó de B1, entonces, y esta clase A1 tiene un método que se llamaba M, y esta clase B1 tiene un método que se llama M también, entonces yo no sé, esta clase C, los objetos de esta clase, cuando invoquen al método M, si querrán llamar al señor de aquí o querrán llamar al señor de aquí. Ese es el gran problema de la herencia múltiple. Entonces uno dice que ese tipo de herencia, si uno trata de hacer herencia múltiple y sucede que por aquí hay un método que se llama igual que por aquí, entonces vamos a decir que esa herencia es ilegal. Pero si lo que sucede es que el señor A tiene un método que se llama M y que se llama igual que el método A1, pues lo que quiere decir que el método M de A1, eso es lo único que quiere decir es que yo aquí reescribí el método que aquí se hace de una manera y aquí se hace de otra. Y eso no tiene problema, eso es legal. Lo que es ilegal es esto que les estoy mostrando aquí. Entonces, en el ejercicio que hay en el taller, hay un ejercicio de implementar la herencia para que ustedes entiendan qué es eso de qué es lo legal o ilegal. Eso es todo el objetivo de ese ejercicio. Y en el libro hay un ejemplo de herencia entre una clase y otra, sino que el ejercicio del taller es heredar de varias heredar de varias clases, no de una sola. Perdón, en el libro hay una herencia de dos clases. En el taller es heredar de tres, de una lista de clases, que pueden ser dos o más. Y entonces hay que implementar eso, pero el único objetivo es entender bien cuándo un método, cuándo hay herencia ilegal y cuándo hay herencia legal. Ese es todo el objetivo de ese ejercicio. Y cuando aparece la herencia, aparecen dos conceptos nuevos. Uno que te llama control de acceso y otro que llama control de encapsulación. ¿Qué significa el control de acceso? Significa que cuando yo tengo un objeto y me invocan un método, cuando era una clase simple, yo sabía que era el método de esa clase. Pero cuando es una clase que ha heredado de otras, entonces, ¿cuál método están invocando? Entonces, ¿cómo sé yo cuál es el método que tengo que llamar para ese objeto? Entonces, yo lo busco en la definición de la clase tal cual a ver si fue extendido o si fue redefinido allí, pero si no, entonces tengo que subir a la superclase a buscarlo allí, y si no, tengo que subir a la superclase a buscarlo allí, y así sucesivamente. O sea que con la herencia, saber cuál es cuál es el método que están invocando, tiene un detallito que hace que uno hable de ligadura estática y ligadura dinámica. Entonces, hay un ejemplo aquí con una clase cuenta, y luego esa cuenta hacen cuenta vigilada que hereda de cuenta, y luego quieren crear un objeto que se llama transferir, un método que se llama transferir en lote, y entonces la pregunta es, ¿cómo hago para implementar transferir en lote? Y entonces me doy cuenta que cuando voy a transferir en lote, necesito decir cuál método invocar en algún caso específico. Y aparece esta cosa que se llama el self. Entonces, eso es lo que llaman ligadura dinámica, es el self, que dice es, porque cuando uno si uno es un objeto que invoca un método y está buscando cuál método tiene que invocar, y si lo encuentro tres clases arriba,
entonces allá arriba hay un cuerpo. Entonces ese cuerpo puede, cuando habla de self, no está hablando de un método de la clase de 3 arriba, sino de la clase de abajo, con el que empezó el asunto. Ese es el señor self. Entonces, sobre quién se aplican los métodos, eso es lo que se llaman dinámicos. O sea, allá arriba decía self, pero no sabía con quién lo iba a aplicar. Cuando se ejecuta el código es cuando yo sé quién es self. Por eso se llama ligadura dinámica, porque yo sé en el momento de la ejecución quién es self. Yo no lo sé antes de la ejecución. ¿Sí? Y la otra cosa que puede aparecer es que uno quiera ejecutar un método que ya está definido en alguna parte. Yo quiero ejecutar el método transferir de la clase cuenta. Yo no quiero el transferir de mí mismo, sino de la clase cuenta, porque ese es el que quiero ejecutar. Entonces, cuando necesito hacer eso, necesito ejecutar un método específico a eso se le llama ligadura estática. Y eso se hace con ejecutar el método tal de la supercuenta, de la superclase tal. Entonces, la ligadura dinámica va a permitir a una clase nueva extender correctamente la clase antigua, dejando que los métodos antiguos invoquen los métodos nuevos, aunque los métodos nuevos no existan en el momento en que los métodos antiguos se definen. Entonces, fíjense, cuando yo escribo un método con self, quiere decir que cualquier clase que herede de esta clase y vaya a ejecutar ese método, va a ejecutar un método que está más arriba, pero cuando diga self, perdón, lo va a ejecutar sobre el objeto que se creó abajo. Es decir, hace que un método de una clase nueva, un objeto de una clase nueva, pueda ejecutar un método que fue definido en una clase antigua. Entonces los métodos antiguos pueden invocar los métodos nuevos, aunque no los conozcan. Y la ligadura estática lo que hace es que los métodos nuevos invoquen los métodos antiguos cuando tengan que hacerlo. Entonces yo digo, yo sé que tengo un método que se llama transferir, pero quiero ejecutar el transferir de las cuentas. Entonces en ese caso digo, quiero ejecutar ese transferir, no el del self. Esos dos conceptos aparecen con esto de la herencia. Y los otros dos conceptos que aparecen, pues la ligadura dinámica es el self, la ligadura estática es con la ejecuta el método tal de la clase tal. El otro concepto que aparece es control de encapsulación. ¿Qué es el control de encapsulación? Entonces el control de encapsulación es el que dice si un miembro es público o es privado. Entonces típicamente los lenguajes traen público, privado y protegido. Y entonces lo que hablan aquí es cómo se implementa eso, alcance público, privado y protegido, pero lo importante es esto, hay varias maneras de ver privado. Hay unos lenguajes en el que privado, por ejemplo en Smalltalk, privado significa esto, privado significa que solo en esta cadena se conocen, por ejemplo, los atributos de I3, nadie más los conoce. En cambio, privado en C++ significa que mis hermanos también conocen mis atributos, pero solo mis hermanos. Entonces, esa manera de hablar de privado o de público no es lo mismo en todos los lenguajes de programación. Entonces, por ejemplo, ustedes que están estudiando un lenguaje de programación, averígüense si el concepto de público o de privado del lenguaje de programación que ustedes están estudiando coincide con el concepto de privado de C++ o con de Smalltalk o con el concepto de privado de C++, por ejemplo, y Java, que son dos conceptos. Cuando uno programa dice privado, pero no significan lo mismo, a pesar de que parece significar lo mismo. Y hay públicos, y público significa que todo el mundo puede tener acceso a ese atributo o a ese método. En general, los atributos siempre son privados y los métodos son públicos, pero uno puede cambiar eso y decir, yo quiero que este método sea privado, que solo lo conozcan los de aquí, y entonces tiene que ponerle ese atributo, esa etiqueta a su método para que sea así. Entonces, control de encapsulación es el que tiene que ver con lo público y lo privado. Control de acceso tiene que ver con la ligadura estática y la ligadura dinámica. Y herencia, el grafo de herencia. Por tener herencia aparecen esos conceptos y hay que implementarlos y hay que conocerlos. Y eso es todo lo que hay en programación orientada a objetos. Entonces, típicamente, en este lenguaje, los átomos se usan como nombres de métodos, porque los átomos son fácilmente mandables, utilizables,
y sirven para representar lo público. Y los nombres se usan para encapsular algo y que no sea público, y entonces eso se usa para implementar lo protegido. Y ya, eso es todo lo que hay aquí. No sé si tienen alguna pregunta en particular antes de que nos vayamos al quiz. Los escucho, jóvenes. Hola, Diego, no había visto que había llegado. ¿Cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Entonces, eso es lo que había es lo que hay en los videos, lo que hay en las transparencias y los conceptos fundamentales. Entonces, ustedes me dirán si tienen alguna inquietud particular con este repaso que he hecho así rápido. Ok, Juan David. Todos calladitos. Vamos para el quiz. Lo que les gusta, ¿cierto? El encuentro sincrónico es para que ustedes no se sientan solos. Ese es el único objetivo. Porque en los videos está todo. No hay problema si nos vamos para el quiz de uno. Bueno, chicos. Entonces, voy a dejar de grabar.